Bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Medellín Ciudad Saludable. Aquí estamos para estar con ustedes hasta las 12 del mediodía. Abrimos el consultorio. Hoy les traemos un tema, bueno, como siempre, muy importante, muy necesario, de mucha vigencia y mucha actualidad. Es un tema que ya hemos desarrollado varias veces. Vamos a hablar de las cirugías plásticas. Yo creo que tal vez es el cuarto o quinto programa que hacemos de cirugías plásticas, pero el énfasis que hacemos hoy es el riesgo que se asume con una cirugía plástica, y no es que sea nada extraordinario, es que como en toda cirugía pueden presentarse riesgos y ya les vamos a explicar de qué tipo. Doctora Fanny Isabel, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Felipe, muchas gracias. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, bien, afortunadamente avanzando en esta jornada de martes. Antes de hacer introducción a este tema, ayer quedaron unas preguntitas pendientes. Es que terminó el programa. Con el programa de ayer, cuando hablábamos de alergias nasales y pólipos, se despertaron muchas inquietudes que nos llegaron vía redes sociales. Aprovechemos un espacio rápido para dar algunas respuestas. Claro que sí. Quiero responderle entonces a Loreidi Torres, que nos escribió por Facebook. Ella le preguntaba al doctor Incapié, al otorrino que nos acompañó ayer, si un paciente con rinitis manejado siempre con el mismo medicamento, en este caso ella pone loratadina, puede generar resistencia. Entonces el doctor Incapié te responde, no hay estudios que comprueben que un medicamento, un antihistamínico, genere pues resistencia. Lo que sí puede pasar es que la rinitis a veces es compleja de manejar y con un solo medicamento no es suficiente para mejorar los síntomas y para controlar los síntomas. Entonces la recomendación es muchas veces cambiar de antihistamínico, pues cambiar por otro, porque hay una gama grande de antihistamínicos, como lo mencionaba ayer, y de pronto combinarlo con otro medicamento. Si es para rinitis específicamente, hablábamos que el inhalador, el spray nasal con esteroides es un medicamento muy adecuado. Entonces el consejo, Loreidi, que consultes y que tu médico tratante te indique cuál es el mejor para cambiar el tratamiento. Pues usted que está dando respuesta ya, doctora Fanny Isabel, eso me hace pensar en que usted también puede participar, como lo hizo esta televidente que lo hizo vía Facebook. Tenemos las redes sociales activas para ese propósito, para que comenten y pregunten. En Twitter somos @saludmedellín y en Facebook Medellín Ciudad Saludable, pero si desean llamar, salir al aire, preguntarle al especialista que todos los días nos acompaña, marquen el 441-2100 y además hay un correo electrónico para que incluso nos propongan temas y especialistas, enfoques, énfasis de temas que ya hemos desarrollado. Claro que sí, Felipe. Nos pueden escribir a medellínsaludable@telemedellín.tv o también por las redes sociales, @medellínsaludable por Twitter o Medellín Ciudad Saludable por Facebook. Con el mayor de los gustos, con la mejor disposición, estamos aquí para escuchar sus opiniones, atender las preguntas sobre el tema de hoy o sobre cualquier otro tema. Incluso en las redes, especialmente en Twitter, durante la hora del programa estamos haciendo unos resúmenes del tema, de lo que nos dice el especialista, para que nos sigan, @saludmedellín. Antes de que usted, por favor, nos haga una introducción al tema de hoy, doctora Fanny Isabel, déjeme recordar e invitar, especialmente es una invitación para los directores y los gerentes de las instituciones prestadoras de salud, para los coordinadores de vacunación, para todo el equipo de salud, para todas las personas que participan en los equipos de salud que hacen el trabajo de vacunación. Este viernes y sábado en Medellín hay Congreso Internacional de Inmunizaciones. Será en el Hotel Intercontinental. El viernes empezaremos 7:30 de la mañana, el sábado a las 8 de la mañana. ¿Qué vamos a revisar? Pues vamos a revisar tendencias, novedades, experiencias exitosas en el país y por fuera. El viernes pasado tuvimos la grata oportunidad de conversar un buen rato con el secretario de Salud de Ciudad de México, del Distrito Federal, contándonos cómo logran ellos esa cobertura del 99%, una población que, como en Ciudad de México son 24 millones de habitantes, 9 residenciados allí, pero la gente que llega todos los días, 24 millones, y tiene una cobertura del 99%. Esa experiencia, más muchas otras, estarán en este Congreso Internacional de Inmunizaciones. secre.salud@medellin.gov.co, para que conozcan más y se inscriban. secre.salud@medellin.gov.co. Sí, Felipe, incluso yo extiendo la invitación también a los médicos generales, a mis colegas, aprovechar que es un congreso gratis, que hay muchos temas novedosos, hay invitados internacionales. Estuve revisando el programa y está muy completo, y hay que reconocer que los médicos generales a veces tenemos pues
ciertas falencias pues en el tema de vacunación, y es una oportunidad maravillosa que nos brinda la Secretaría de Salud. Para que la aprovechen. Bueno, entremos con el tema del día, 441-2100. Cirugías plásticas y riesgos asociados. Lo primero que tenemos que entender, yo creo que es un mensaje que tiene que quedar claro, es que la cirugía plástica suele ser un procedimiento seguro. Los médicos toman las medidas necesarias para que sea un procedimiento seguro, pero como decía hace un ratico, no está exenta, como cualquier otra cirugía de cualquier otra área, pues de tener complicaciones. Por eso es muy importante a la hora de practicarse una cirugía plástica, consejos que aquí hemos dado, doctora Fanny Isabel, elegir bien el médico, exacto, que haga parte de la Asociación Colombiana, eso se puede verificar, que la institución donde se presta cuente con las condiciones necesarias, tal vez una sala de cuidados intensivos, de urgencias, de hospitalización por si se presenta algún inconveniente. Y otros detalles que ya les vamos a contar, pero partamos de ese hecho. Son seguras, pero pueden tener complicaciones. Claro, Felipe, es muy difícil pronosticar cómo va a responder un organismo ante un procedimiento quirúrgico, ¿cierto? Las cirugías no son una ciencia exacta. Incluso entonces en las mejores condiciones médicas, en las mejores instituciones se podrían llegar a presentar algunas complicaciones. Pero como tú lo dices muy bien, existen algunas estrategias para minimizar los riesgos y para hacer los procedimientos cada vez más seguros y con resultados más exitosos y más satisfactorios para los pacientes. Entre esas estrategias están una elección adecuada del cirujano plástico, que idealmente debe tener un entrenamiento, debe haber estudiado pues, su carrera en una universidad reconocida, debe aparecer idealmente como miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, y esto va a garantizar que es un profesional serio y responsable. Igualmente el anestesiólogo, igualmente también la institución donde se va a realizar debe cumplir con toda la normatividad de la seccional de salud y debe contar con todos los recursos para llegar a atender una complicación mayor en un momento dado, pues como tú lo decías, unidad de cuidados intensivos, hospitalización, en fin. Es muy importante que el paciente sepa y converse con el cirujano los riesgos y los beneficios a los que se va a ver implicado cuando va a someterse a un procedimiento de cirugía plástica. Quiero hacer ahí dos aclaraciones para enfatizarlas, doctora Fanny Isabel. La importancia de que sea un médico cirujano plástico, es decir, un médico titulado, graduado, hizo el pregrado en una institución reconocida, avalada ante el ministerio, que cumple con todas las exigencias, pero que además hizo su posgrado, su especialización en cirugía plástica. Porque hay especializaciones asociadas, parecidas, por ejemplo, la medicina estética, pero son profesionales que no están avalados para hacer intervención quirúrgica. Y eso es muy importante tenerlo claro. Y lo otro, la doctora Fanny Isabel acaba de entregar tal vez uno de los elementos que para mí son más importantes, todos importantes, pero la honestidad, la posibilidad de que el médico con mucha claridad exhiba los riesgos, hable de los beneficios, pero también las complicaciones que podrían tenerse. Cuando usted a un médico le oculta esa información, cuando le plantea simplemente un panorama que todo es muy bello, muy claro, y no le dice que hay algunos riesgos asociados, pues le está ocultando y le está mintiendo. Por eso es muy importante esa conversación y ese diálogo muy fluido con la persona que se encargará de hacer el procedimiento para tener todo el panorama con beneficios y complicaciones muy claro. Completamente de acuerdo, Felipe, y también de parte del paciente. Hay que ser muy sincero con el cirujano y contarle desde las enfermedades de base, todos los antecedentes personales, los procedimientos estéticos y quirúrgicos que se ha realizado antes. Los medicamentos, ¿no? Todos los medicamentos, las alergias que ha sufrido. A veces hay personas que no cuentan todas las historias completas y el cirujano se ve después en una situación muy compleja. Las enfermedades de base, como la diabetes o una hipertensión mal manejada, trastornos de la coagulación, personas que son muy fumadoras, en fin, hay ciertas situaciones que pueden generar más riesgos en un procedimiento quirúrgico, la edad del paciente también, y ya es el cirujano y el anestesiólogo quienes se encargarán de contarle al paciente si es un buen candidato o no para el procedimiento que se quiere realizar. Antes de saludar al especialista de hoy, al cirujano plástico Fabio Arango, veamos este informe que nos explica un poco más, que recoge lo que estamos conversando y contándoles la doctora Fanny Isabel y yo, para que tengamos muy claro este panorama y para que sepamos cuáles son las condiciones, qué requisitos mínimos deben tenerse y entenderse antes de someterse a una cirugía plástica. Una cirugía plástica es un procedimiento que implica la manipulación de las estructuras anatómicas con un fin médico.
Este propósito puede variar según la persona que se someta a la operación, ya que puede ser para prevenir o calmar un dolor, mejorar alguna función del cuerpo o intervenir con un fin estético. A este último procedimiento se le conoce como cirugía plástica, la cual puede dividirse en estética y reconstructiva, dependiendo de las causas que la generen. Ambos tipos de cirugía plástica le permiten al paciente aumentar su autoestima gracias a la corrección de los problemas. Sin embargo, y especialmente en la cirugía estética, una persona debe tener claros los objetivos que se pueden alcanzar mediante ella, ya que en ocasiones sus expectativas no coinciden con el resultado obtenido y es allí donde se presentan varias intervenciones sin éxito. Para estos casos, se recomiendan procedimientos no quirúrgicos que no comprometan la salud del paciente ingresando nuevamente a la sala de cirugías. Pero no solo ante múltiples cirugías se pueden presentar complicaciones para la salud. Es importante comprender que desde el momento en el cual se decide realizar un procedimiento de este tipo, existen una serie de riesgos que pueden poner en peligro el bienestar de una persona. Tal es el caso de las infecciones, pérdida sanguínea o un accidente anestésico. Con el fin de disminuir estos riesgos al máximo, el profesional debe asesorar a su paciente y realizarle los exámenes médicos pertinentes para que se puedan conocer las posibles dificultades que se puedan presentar. Es muy importante que el paciente también colabore con este proceso, siguiendo todas sus indicaciones, manifestándole al especialista sus problemas de salud y adquiriendo una dieta saludable, lejos del alcohol y el cigarrillo. Recuerde que cualquier procedimiento quirúrgico tiene un riesgo, pero si los beneficios son mayores que los peligros, si sigue todas las indicaciones y si su médico es un profesional, este sabrá cómo resolver los problemas que se le presenten sin poner en riesgo su vida. Ahora, hay asuntos, doctora Fanny Isabel, que son muy importantes tener en cuenta. De entrada y claramente desconfíe de precios muy bajos, de grandes promociones, de paquetes de no sé qué, de todo a bajo costo, que es la oportunidad. De eso hay que desconfiar, porque es que hay unas tarifas que están establecidas. Bueno, la competencia implica que unas sean un poco más altas, otras más bajas, pero digamos que hay unos rangos que son estándar que impide que una cirugía, que por ejemplo, digo cualquier cosa, vale 7 millones, se haga el 1,5 millones. Es imposible. Eso hay que tenerlo claro. Tienes toda la razón, claro. Implica, pues, una institución seria, un médico calificado, todo eso genera unos costos. Entonces, el anestesiólogo, los cuidados pre y posoperatorios, en fin, las instalaciones, todo eso, pues, un trabajo con calidad cuesta un poco más. Entonces sí es importante que los pacientes y los televidentes estén muy atentos y no se dejen pues engañar. Y para eso existen también la facilidad de ingresar a internet y buscar los profesionales y saber entonces sus antecedentes y los estudios que tienen previos. En cuanto ya hablando de los riesgos de las cirugías, que ahora lo vamos a aclarar más con el invitado, existen riesgos que son menores y que pueden ser pues frecuentes después de un procedimiento quirúrgico, pero que no tienen consecuencias graves. Los graves son ya los riesgos mayores, que están más relacionados con problemas cardiovasculares, con problemas como tromboembolismo o como infecciones muy serias, que ya el doctor entonces nos contará cómo se maneja. Todos estos temas los vamos a desarrollar precisamente con el doctor Arango. En la parte final de la introducción, antes de saludar al doctor Arango, doctora Fanny Isabel, decir dos cosas. Uno, este tema lo tocamos por dos razones básicamente. Porque se siguen presentando problemáticas de este tipo en Medellín, porque siguen apareciendo sitios y clínicas que acostumbramos a llamar de garaje, donde vienen especialistas de otras ciudades, incluso otros países, hacen cirugías rápidamente, toman un avión y se van, y los pacientes quedan aquí sin saber qué pasó, y si se presenta alguna complicación, pues ya hasta muertes nos ha generado esa situación. Es decir, sigue siendo una problemática y por eso lo tocamos. Y por lo mismo, y es lo segundo que quiero comentar, la Secretaría de Salud de Medellín está haciendo unas campañas muy entregadas, muy dedicadas para que tomemos un poco más de conciencia con ese tema, y por eso nosotros hoy hablamos del asunto. Hay otro elemento adicional, hay procedimientos que al parecer piensa uno son sencillos: inyección de sustancias, por ejemplo, pigmentación de la piel, que son procedimientos que no pueden hacerse en peluquerías, en spa, en sitios de cosmetología, porque no están habilitados para eso. Exactamente, Felipe. Incluso en consultorios de clínicas reconocidas a veces ha existido médicos pues, que no son cirujanos plásticos y que hacen intervenciones invasivas que no se debe realizar en ningún caso. Pues vamos donde el doctor Arango. Claro que sí. Vamos todos para donde el doctor Arango, el doctor Fabio Arango. Doctor Arango,
Buenos días, bienvenido, ¿cómo está? Muchísimas gracias, muy bien, afortunadamente. Qué gusto tenerlo por aquí. Cirujano plástico, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, nos abrió en su agenda apretada esta hora para nosotros y para ustedes. Si usted tiene alguna pregunta, si quiere consultarle por algún procedimiento que piensa hacerse, si ya tiene alguna cirugía plástica estética y tiene alguna duda y se la quiere preguntar, bueno, también a la doctora Fanny Isabel, aquí estamos hasta las 12 del mediodía con este consultorio abierto, 441-2100 y redes sociales que ahora las visitamos y se las recuerden. Pero vamos, doctor Arango, a la tesis. Una cirugía plástica tiene, como todas las cirugías, riesgos. ¿Pueden presentarse complicaciones o están exentas de complicaciones? Felipe, no, por supuesto, lo mencionabas muy bien en tu introducción. La cirugía plástica actualmente es una técnica quirúrgica muy confiable, pero que está enmarcada dentro de cualquier procedimiento quirúrgico, es decir, no se sale de lo que uno espera en cualquier área quirúrgica, ortopedia, ginecología, obstetricia, cirugía plástica. En Medellín y en Colombia particularmente, las estadísticas son un poco deficientes. Tenemos las referencias a nivel mundial. En Colombia apenas se está adelantando en un trabajo serio sobre las estadísticas de complicaciones, pero lo cierto es que estamos muy bien posicionados en términos de baja complicación cuando se cumplen con los requisitos que vos estabas mencionando. Doctor, muy importante tener en cuenta, por ejemplo, en la consulta, cosas que yo mencionaba, como todos los antecedentes del paciente y los exámenes prequirúrgicos. Por supuesto, este tipo de cirugía que nosotros denominamos selectivas, Sí. tienen como característica importante que el paciente entra en perfectas condiciones al quirófano, es decir, necesitamos asegurar que el resultado quirúrgico no solamente va a ser de calidad en términos de apariencia física, sino que vamos a garantizar el buen estado de salud de la persona. Una cirugía no deja de ser un procedimiento agresivo que pone en riesgo al individuo, de tal manera que la responsabilidad de todo el cuerpo médico, no solamente del cirujano que la vaya a operar, sino del grupo que conforma el equipo, es que esa persona entre en condiciones ideales para que al terminar su cirugía salga en condiciones ideales. La obligación nuestra, por lo tanto, es asegurar que quien ingresa a operarse no va a correr riesgos más allá de los que la estadística nos dice que son tolerables. Es por eso que nosotros tenemos una batería de exámenes que nos permiten, pues no de manera certera al 100%, sí, pero llegar a un porcentaje lo suficientemente bueno para asegurarle la salud a ese paciente que entra al quirófano. Saludemos a Gloria Londoño, la primera televidente que nos llama en esta jornada de Medellín Ciudad Saludable en el Poblado. Gloria, buenos días. Muy buenos días. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bueno, la escuchamos. Bueno, quería preguntarle al doctor lo siguiente. Yo tengo prótesis mamaria estéticas, me las coloqué en el 97, fue pues en clínica con un cirujano de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Y en la mamografía que me hicieron últimamente, me la encontraron un poquito encapsuladas, no están reventadas. Quisiera saber qué procedimiento tengo que seguir, porque tengo entendido que la EPS no cubre ese tipo de intervenciones. ¿Con quién puedo consultar? Gracias, Gloria, por la llamada, doctor Arango. Bueno, Gloria, cuando alguien se coloca un implante mamario, primero, asumir que ese implante es de buena calidad, que normalmente cuando la cirugía está rodeada de todos esos factores que mencionaban ustedes al principio, asume uno que ese material que se está utilizando es de buena calidad. Te puedo decir que una prótesis mamaria tiene una vida media de 12 a 15 años, lo que significa que estaría, al menos en teoría, llegando al final de su vida media. Eso tiene bemoles, tiene mucho campo de acción, porque el hecho de que llegue a esos 12 o 15 años no es indicativo de un cambio por obligación. El ejercicio que estás desarrollando de hacer la ecografía mamaria periódicamente es el mejor método para prevenir cualquier complicación. Hago una anotación, la cápsula que le mencionan en el examen es una consecuencia lógica y directa de la cirugía. En términos generales, la cápsula debe ser suave. En esas condiciones no produce absolutamente ningún síntoma y no requiere manejo especial. Ocasionalmente, esas cápsulas se vuelven gruesas y en esas condiciones obligan a operar porque la mama empieza a generar una alteración en su forma y puede hacerse dolorosa. Si ese llegara a ser el caso, la cirugía para corregir el proceso debe acelerarse dependiendo de la cantidad de síntomas que tenga. Pero en fin, cuando la cápsula es leve,
que no está produciendo síntomas, uno puede hacer un examen periódico de la mama por medio físico o por ecografías, verificar el estado de integridad del implante y si está sano, se podría uno ir de año en año o de 6 meses en 6 meses haciéndose el examen, verificando que la condición del implante no ha cambiado. Pero como recomendación general, todos les decimos que piensen en un cambio alrededor de los 12 o 15 años. Pero es un cambio que se puede programar sin afanes, es un cambio que no requiere urgencias porque no hay una condición que esté generando alertas en la salud. 441-2100 para que llamen y participen, así como lo hizo Gloria hace un ratico. Redes sociales si prefieren, @saludmedellín en Twitter y Medellín Ciudad Saludable en Facebook. Doctor Arango, cuando ustedes empiezan a elaborar la historia clínica del paciente que se va a someter a una cirugía plástica, estética o reconstructiva, ¿qué elementos valoran? ¿Cuáles son esos elementos? La doctora Fanny Isabel ahora nos comentaba algunos, pero ¿cuáles son fundamentales para determinar el estado de salud, la condición del paciente y saber si se puede o no hacer la cirugía? Todos en alguna oportunidad hemos estado visitando el médico y se dan cuenta que la consulta empieza por conocer los datos personales del individuo. Eso no es simplemente curiosidad, tiene el objeto de conocer la persona, de saber qué hace, en qué entorno se mueve. Y enseguida vienen las preguntas un poco más específicas refiriéndose al estado de salud, qué enfermedades ha sufrido, si ha sido sometido a cirugías previas, el tipo de medicamentos que toma, los antecedentes familiares que juegan un papel importante en la salud a mediano y largo plazo. Todos esos elementos le permiten a uno, por lo menos inicialmente, esbozar el estado de salud del individuo. El siguiente paso corresponde al examen físico. En el consultorio todos producimos, aparte de la impresión diagnóstica por el interrogatorio, debemos tener un esquema completo mediante el examen físico que nos revelará si hay algún otro problema o si la persona cuenta con una salud ideal para someterse a cirugía. Estas dos cosas, sin embargo, no siempre son suficientes porque hay enfermedades que no pueden ser detectadas en el examen físico. Es por eso que echamos mano a las pruebas de laboratorio, que son el complemento. No solamente con ello, porque un paso adicional antes de la cirugía es que un especialista nos dé la mano, en este caso los anestesiólogos, porque es posible que en el primer examen algo hayamos dejado pasar por alto. Bueno, tenemos la colaboración de otro especialista que trabajando en el mismo sentido nos va a hacer un panorama general y con la revisión de los exámenes, la revisión del paciente en el estado previo a la cirugía, nos va a permitir definir si es o no candidato al procedimiento quirúrgico. En pocas palabras, pues, a cirugía se llega en perfectas condiciones. Si hay algo que no esté en óptimas condiciones, esa cirugía no debe ir. Perfecto. Bueno, doctor, atendamos otro televidente, nos llama Santiago Londoño desde el Carmen de Viboral. Buenos días, Santiago, ¿cómo te va? Buenos días, doctora, ¿cómo está, doctor? Buenos días. Y al señor, pues que lo he visto en otros programas en Telemedellín, y me parece pues, muy importante por la salud nuestra. Estuve en cita ayer en mi EPS, que es Comeva, y disculpan pues el nombre de la EPS, y le manifesté al doctor sobre mis párpados, que son muy caídos, y eso viene de herencia de mi padre y mis hermanos, y bueno, ¿el doctor me la realizaría o quién sería el especialista? A eso viene mi consulta. Tengo 60 años y tomo pues los sartán, la aspirineta, anlodipino por mi hipertensión y atorvastatina en la noche pues para ayudar a mi triglicérido y colesterol. Perfecto, Santiago. Muchas gracias. Bueno, Santiago, lo primero que hay que anotar es que el hecho de uno padecer algún tipo de enfermedad, en este caso la hipertensión arterial, no es un impedimento para cualquier tipo de procedimiento. Aclaro, el problema no es ser hipertenso, el problema es ser hipertenso no tratado o mal tratado. Igual sucede con cualquier otra enfermedad de base. Lo importante es a la hora de pensar en cirugía tener esa enfermedad completamente controlada. En esas condiciones entramos en el rango de complicaciones esperadas, es decir, se equiparan los individuos. Hablando específicamente del caso tuyo, Santiago, los párpados caídos, como ya estás mencionando, tiene un componente genético importante y está complementado por el paso del tiempo, por la edad. Hay dos especialidades que trabajan en el área de los ojos,
los oftalmólogos por un lado y los cirujanos plásticos por el otro. El oftalmólogo también, que maneja básicamente la enfermedad y la patología ocular, también en los últimos años ha estado trabajando la parte de la plástica ocular, es decir, la parte que compone la buena apariencia, que entre otras cosas va de la mano de la buena función. Unos párpados caídos no solamente hacen ver cansado y envejecido al individuo, sino que generan otros problemas ya de índole físico, como el dolor de cabeza por el esfuerzo que tiene que hacerse para mantener el ojo abierto. De tal forma, pues, que hay dos especialidades, incluso una tercera que ha venido haciendo pinitos en el manejo de la plástica facial, que son oftalmología, otorrino y cirugía plástica. En manos de cualquiera de esos tres especialistas estarías bien manejado con absoluta certeza. Santiago, que tiene 60 años de edad, no tiene ningún inconveniente. Puede hacerse, pues obviamente revisando su historia, su caso, sus enfermedades, podría someterse a esa cirugía tranquilamente. Perfectamente. Hay en él algunos factores que hay que tener en cuenta, específicamente el uso de los medicamentos que está consumiendo. Habría en la consulta pues que hacer claridad sobre ellos, hacer un manejo especial previo a la cirugía, pero manejados esos factores no hay absolutamente ningún problema. Perfecto, doctor, muchas gracias. Vamos entonces a ver unos mensajes institucionales y continuamos conversando con el doctor Fabio Arango. En Telemedellín aquí te ves. La seguridad de la ciudad sigue siendo el tema prioritario para la alcaldía de Medellín. A hoy, la disminución de homicidios en Medellín llega a 17.6% respecto al año anterior. Recordemos bien que el año anterior ya había tenido una disminución de 25% sobre el año 2011. El trabajo articulado entre la administración municipal y los organismos de seguridad ha permitido avanzar en los indicadores que buscan entregarle tranquilidad y confianza a los habitantes de Medellín. Tenemos tremendos retos en frentes de seguridad, como es el atraco callejero, como son los robos de motos y de vehículos, que siguen disminuyendo, pero que tienen que disminuir mucho más. Sentirse seguro en cada espacio de la ciudad, eso es vida. Medellín, todos por la vida. Esta semana en De Acuerdo, la tragedia de las Torres Spey desnuda los múltiples problemas que tenemos como ciudad y como país a la hora de exigir el cumplimiento de las normas urbanísticas. Figuras como los curadores, los controles de planeación, los esguinces que hacen los constructores legales e ilegales obligan a ser más serios y menos flexibles. Está de por medio la vida y los patrimonios de las personas, dicen desde el Consejo. El Consejo de Medellín está al lado de las víctimas y exige para ellas todo el respaldo del Estado y el restablecimiento de sus derechos. De Acuerdo, miércoles 8 de la noche por Telemedellín. Aquí te ves. Vuelven las campañas educativas que circulan con tu periódico El Mundo. A partir de este 5 de agosto y hasta el 1 de noviembre espera. Lunes, Camino a la Educación Superior. Martes, Zooparejas. Miércoles, Mi primer libro animado. Jueves, Mis palabras y las del Quijote. Viernes, English for All, Blank Word. Suscríbete a tu periódico El Mundo. Informes 264-2800, extensiones 203 y 331. Patrocinan Alcaldías de Copacabana, Envigado, Itagüí, Barbosa, Río Negro, Amalfi, Maceo, Colanta, Confama, Confenalco, Idea, Celsia, Teleantioquia, Universidad de Antioquia, Institución Universitaria Pascual Bravo, Centros Comerciales Oviedo, San Diego, Huerta del Norte. Fundamundo con su periódico El Mundo. Está en tus manos. En Telemedellín aquí te ves. Estamos hoy conversando con el doctor Fabio Arango, cirujano plástico. Estamos hablando de los riesgos asociados a las cirugías plásticas. Decimos, son procedimientos muy seguros, cada vez se hacen más seguros, pero implican algunos riesgos y tenemos que tomar algunas medidas para minimizar esos riesgos. Rápidamente le damos una mirada a redes sociales. En Facebook tenemos varias publicaciones en nuestro muro. Una de ellas es esta fotografía de las unidades móviles de salud en el 44-44-144. Ustedes pueden averiguar el cronograma de por dónde están rodando, dónde hacen presencia las unidades móviles hoy. En Twitter le damos la bienvenida a Catuska Bustamante, que empieza a seguirnos. Ya vamos a llegar, doctora Fanny Isabel, a 4.000 seguidores en Twitter. Ahí vamos, bien. Y Eduard Marín
nos está retuiteando, dice, es obligación del cirujano decirle al paciente cuáles son los riesgos que se corren en cualquier procedimiento quirúrgico. www.youtube.com para que en la barra de búsqueda digiten Medellín Ciudad Saludable y encuentran los programas que hemos hecho el año pasado y este. www.telemedellin.tv, señal en vivo, para que nos vean en el mundo entero. A esta hora, desde cualquier rincón, nos pueden observar por internet. Y finalmente, pero estas se las voy a detallar ahorita, www.cirugiaplástica.org.com, que es la página de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, y ahí en servicio se puede consultar por los cirujanos. Esto lo vamos a detallar en un ratico con el doctor Arango. Perfecto. Mientras tanto, atendamos que está en la línea Javier Villegas y él nos llama desde Belén, La Nubia. Hola Javier, ¿cómo te va? Muy bien, doctora. Qué bueno, cuéntanos. Para hacerle una preguntita al doctor. Lo que pasa es que a mí me han operado 2 veces de tabique y hoy en día me encuentro en la misma situación. No puedo respirar bien y a mí como que no me han servido. Muy bien. Perfecto, Javier. Aquí la duda, doctor Arango, es si este procedimiento también es, bueno, de alguna manera es estético, pero también los otorrinos son los que se encargan de estos asuntos, ¿o cómo funciona ahí? Hay órganos que están en la frontera de las especialidades y que pueden ser abordados por 2 o más especialidades con exactamente la misma calidad y, por supuesto, buscando los mismos resultados. Indiscutiblemente, la parte funcional de la nariz ha sido más del ámbito de los otorrinos. Sin embargo, en la formación del cirujano plástico hace parte esencial el manejo integral del órgano. Es decir, no solamente se pretende modificar la apariencia de la nariz, sino como mínimo garantizar que su función no va a ser alterada. Y por supuesto, en manos del especialista está mejorar la función si es del caso. En el caso de nuestro televidente, es evidente que hay algún problema obstructivo, ya ha requerido 2 intervenciones y por algún motivo la función no ha sido completamente restablecida. Es importante entender que alrededor de la función respiratoria se involucran un montón de factores, no solamente la parte de la estructura anatómica, si el tabique está torcido, si la nariz y los huesos propios de la nariz están torcidos, sino también la parte humoral. Aquellas personas que el frío, el polvo, les produce obstrucción respiratoria, son detalles que hay que tener en cuenta a la hora de obtener un buen resultado. En el cajón de la obstrucción respiratoria se mezclan entonces todos estos componentes. Si solo se corrige uno de muchos, el resultado tiene que ser pobre por obligación. De tal manera que el único posible consejo desde la distancia que le puedo dar a nuestro televidente es que haga una revisión juiciosa de su condición, porque ya van 2 cirugías, es decir, desde el punto de vista técnico uno asume que las cirugías cumplieron su requisito, corrigieron la desviación de las estructuras que requirieron la cirugía. Queda entonces evaluar esa parte no quirúrgica que hace parte del componente de una buena ventilación. Exactamente, lo que hablábamos ayer, precisamente tocamos el tema de las alergias nasales y la rinitis nasal. La rinitis y la alergia no se operan, se opera el tabique, pero si hay otros componentes que generan la obstrucción. Perfecto, doctor. Doctor, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes y por qué se presentan? Cuando ustedes mencionaban que todas las cirugías son susceptibles de complicarse, por supuesto la cirugía plástica no es la excepción. Quizás dentro de cualquier cirugía, el orden de complicaciones anda en nuestro medio alrededor del 3 al 5%. Es decir, sumando cualquier tipo de complicación que rodea la cirugía, de 3 a 5 pacientes presentarán alguna de estas complicaciones. Las más frecuentes son la infección que procede al procedimiento, infección de los tejidos blandos, en el caso nuestro, infección de los órganos operados, quizás es la primera posibilidad de complicación. Complicaciones menos frecuentes, pero que están en ese porcentaje del 3 al 5%, está los hematomas, que es la colección sanguínea en el sitio operado, los seromas, que son un ultrafiltrado de la sangre que se ubican también en los espacios operados, la dehiscencia, o sea que la herida se abre, son las complicaciones más frecuentes que se presentan después de cualquier tipo de cirugía. ¿La anestesia genera complicaciones también en los pacientes que se someten a cirugías plásticas? Por supuesto. Están en un rango menor porque la anestesia ha tenido una evolución inmensa. Las técnicas anestésicas actualmente son supremamente confiables y seguras, pero dependen no solamente del anestesiólogo, es decir, del factor humano,
sino también de los medicamentos que se emplean para ello. En ese sentido, uno puede ser alérgico a algún medicamento y producir una reacción inesperada a su utilización, de tal manera que por ese lado se presentan algunas de las complicaciones de la anestesia. Algunas oportunidades se presentan complicaciones casi que imposibles de prever por reacción rarísimas a los medicamentos. Adicionalmente a los medicamentos, hay procedimientos durante el proceso anestésico que pueden generar complicaciones. La utilización de los tubos endotraqueales pueden, como es una estructura rígida o semirrígida que se coloca en órganos, ese órgano se puede lastimar, se puede perforar, por inexperiencia se puede colocar el tubo en el lugar que no es. Rodean pues al procedimiento anestésico algunas complicaciones, pero en manos de la inmensa mayoría de nuestros anestesiólogos, que son personal altísimamente calificado, les puedo decir que los riesgos anestésicos son muy bajos. Veo que la doctora Fanny Isabel tiene ahí pregunta lista para lanzar, pero me está haciendo cara y todo, pero antes de abandonar este tema, pero los anestesiólogos también hacen sus propias pruebas. Piden sus exámenes, la evaluación del paciente para evitar los riesgos, por supuesto. Por supuesto. Yo les mencionaba que como parte integral del proceso, después del examen que hace el especialista en cirugía plástica o en cualquier especialidad quirúrgica, mandatorio que el anestesiólogo que hace parte de ese equipo tenga también una visión integral. Es decir, al paciente se le envía donde el anestesiólogo para que él haga una evaluación adicional, se forme su propio criterio y, si es del caso, entre en confrontación, por supuesto una confrontación de tipo profesional y amistosa con el cirujano, y con base en la experiencia y en la opinión individual se proceda o no a la cirugía. Muy bien, sí, es que en un procedimiento bien programado es como un segundo filtro. Exactamente. Exacto, como otros ojos que miran la integridad del paciente, todo pues en la seguridad para que el buscando que quien se salga bien. opere salga completamente, aparte de satisfecho, completamente sano. Claro. Quería preguntarle algo, doctor. Es muy importante, en esos primeros complicaciones que se pueden presentar, que usted mencionó, hematomas, dehiscencia de la herida, seromas, es muy importante el seguimiento, tanto del médico, y ahí está pues la responsabilidad del médico, y también la atención del paciente. O sea, ¿qué tanta importancia le da al paciente? Porque si el paciente no regresa a la consulta, no va a las revisiones, no es juicioso con las recomendaciones postquirúrgicas, entonces ahí sí se puede complicar más. Por supuesto, todos tenemos protocolos que varían ligeramente, pero en general todos hacemos un seguimiento cercano de nuestros pacientes, que por supuesto es la piedra angular para determinar y configurar cualquier complicación y detectarla en estados iniciales, que es cuando es más fácil resolver la complicación. Cuando ese seguimiento no se hace, cuando la comunicación entre el médico y el paciente es distante, las complicaciones que comienzan pequeñas se pueden hacer grandes y en ocasiones intratables. Por supuesto, la comunicación, el estar cerca del paciente, el que uno esté a media hora de distancia en casos extremos, es garantía de que quien se opera va a salir bien, y es garantía para uno que en ello está jugándose su prestigio profesional. De los riesgos en los procedimientos quirúrgicos es de lo que estamos hablando hoy, enfocados específicamente en la cirugía plástica, pero quisimos también saber si los ciudadanos tienen conciencia de que toda cirugía implica un riesgo. Por eso nos fuimos a las calles a preguntar ese asunto, para valorar a ver si hay conocimiento de este tema. Los tres riesgos importantes son que no aguante la anestesia, que haya foco de infección, y si hace la cirugía es riesgosa, pues que no funcione la cirugía. Pues el tener un exceso de anestesia, una complicación en la cirugía, una hemorragia. Sobre todo lo que más se está viendo ahora son complicaciones a raíz de la cantidad de virus que se están viendo en los hospitales y en todas estas partes donde se hacen cirugías. Eso puede llevar a complicaciones del hígado, de los riñones, de los pulmones. Son varios, de pronto el anestesiólogo, de pronto uno de los instrumentos no está bien desinfectado. De pronto dejarle un hilo, una pinza dentro de la cirugía, eso ha pasado muchas veces, entonces pienso que esos son los riesgos que puede correr. Podría ser una hemorragia, o tal vez podría ser un paro cardíaco. Creo que son como que las principales realmente.
Pues lo que yo he visto de las cirugías es que la persona, si se hace varias cirugías, en vez de mejorar, como que antes la desmejora. Me imagino que es debido a que la piel no resiste todas esas, todos esos procesos. Más que todo creo yo en la anestesia, cuando la anestesia, una anestesia local o así, que se queda mucho en la anestesia. El problema más riesgoso es que haya una bacteria hospitalaria, porque yo me he dado cuenta que ha matado a mucha gente. Miren, es diferente el nivel de conocimiento de las personas frente a los riesgos, pero después de ver a los ciudadanos, uno, doctora Fanny Isabel, doctor Arango, pues dice la gente, por lo menos tiene conciencia de que existen riesgos, y yo creo que eso es fundamental, porque cuando uno se va a someter a una cirugía, y en este caso una cirugía estética, pues por lo menos evaluando lo que nos han dicho, ahí está el conocimiento de que algún riesgo se puede tener. Eso es valioso. Por supuesto, yo pienso que el conocimiento de la gente viene precisamente de la gran cantidad de medios, de la difusión que existe hoy por hoy, redes sociales, televisión, cine, es decir, la cultura misma se ha generado a través de la comunicación y por supuesto valiosísimo, eso le ha facilitado a las instituciones, por supuesto a las instituciones serias y a los profesionales serios su trabajo. Yo lo veo de esa manera, no lo veo como una afrenta el que la gente conozca y pregunte, claro. De hecho es una facilitación del trabajo, por supuesto, bienvenido siempre a la información. Doctor, hay procedimientos, me imagino, más riesgosos que otros, ¿cierto? Y hay personas también que tienden como a pensar que si pueden hacerse 2 procedimientos en un mismo tiempo quirúrgico, les puede ir mejor. ¿Usted qué opina de eso? La combinación quirúrgica nace de la suma de necesidades. Indiscutiblemente, cuando se entra a un solo procedimiento, se abaratan costos, se reduce el tiempo de recuperación, que es importante porque estar de brazos cruzados cuesta dinero. Entonces, cuando existe la posibilidad de que si puedo satisfacer mi necesidad quirúrgica, 2 cirugías, por decirlo como estábamos mencionando, en un solo tiempo quirúrgico, me va a facilitar la vida. La gracia, pienso yo, está en el buen juicio del cirujano. Las combinaciones quirúrgicas se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. La normatividad ha ido creciendo al respecto y nos han ido limitando desde el punto de vista legal el tiempo y los alcances de la cirugía, que también es sano, por supuesto. De alguna manera, en un principio se hacían cirugías muy grandes que influye en el estado de salud del individuo. Eso se ha ido regulando y se ha ido autorregulando. Nosotros mismos hemos ido cayendo en cuenta de las dificultades que se generan, de los riesgos aumentados cuando las cirugías crecen enormemente y las hemos ido reduciendo. Sin embargo, la asociación sigue siendo actualmente una tarea que se programa de día a día. Se hace con mucha frecuencia y por supuesto que la recomiendo cuando no se sale de esos parámetros que actualmente tenemos. Doctor Arango, un cirujano serio, responsable, profesional, ¿en dónde opera? En Medellín, por fortuna, contamos con un número importante de instituciones serias. Por supuesto, la seriedad nace del cumplimiento de las normas que, entre otras cosas, el Servicio Seccional de Salud de Antioquia es uno de los más estrictos en el país y pone en cintura a la mayoría de las instituciones. Actualmente, a nivel nacional se está adelantando un trabajo muy grande para eliminar las entidades que no cumplen con los requisitos que ellos exigen, de tal manera que es muy probable que la inmensa mayoría de, como lo mencionabas vos, Felipe, clínicas de garaje desaparezcan. Eso ha sido un filtro que ha permitido que florezcan 3 o 4 instituciones muy fuertes, específicamente en cirugía plástica, pero todas ellas cumplen con esos requisitos. No sé si sea apropiado decirlo, pero hay instituciones como en la cirugía plástica Interquirófanos, es una institución líder en ese sentido. Está por nacer otra institución de las mismas características que apunta en la misma dirección. Las instituciones tradicionales, la Clínica Las Américas, Las Vegas, es decir, instituciones grandes que tienen, por supuesto, todo lo necesario para dar el soporte idóneo en caso de cirugía plástica. La pregunta también va un poco dirigida a lo siguiente, es decir, hay muchos profesionales serios, pero esto es una llave que no se puede perder, es la capacidad
el profesionalismo del cirujano con el respaldo que le presta la institución prestadora o el sitio donde lo va a hacer. Porque un cirujano responsable, supone uno, por bueno y prestigioso que sea, no le va a decir, ven a mi casa, yo te hago el implante en mi casa. Pues supongo que eso no pasa, no debería pasar. No debería pasar. Y de hecho, pues con cirujanos plásticos de la característica que estás mencionando, eso no sucede. Justamente la normatividad va en ese sentido, apunta en el sentido de disminuir la posibilidad de que se realicen cirugías sin las condiciones adecuadas. Hoy Medellín es una sede para exportar cirugía plástica. La gente viene no solamente del resto de otras ciudades del país, sino de otros países, inclusive no de este continente, de otros continentes, a buscar la excelencia de la cirugía plástica. Y Medellín es uno de esos sitios, es una excelente opción para la cirugía plástica. Qué bueno, doctor. Bueno, tenemos en línea a Livia Jaramillo, nos llama desde Itagüí. Buenos días, Livia, ¿cómo te va? Muy buenos días, doctores, ¿cómo están? Bien, Una preguntita al doctor a raíz de la intervención que varias personas hicieron ahora acerca de las bacterias que se están presentando en los hospitales y en las clínicas, de las cuales, como decía una de las señoras, han fallecido varias personas, entre ellas una familiar mía. Doctor, ¿eso a qué se debe? Yo sé que ese no es el tema del programa, pero me inquieté con esa participación. Que tengan muy buenos días y muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, Lidia, y qué bueno que cualquier inquietud que se te genere a propósito de lo que hablamos aquí, pues tomes el teléfono y la hagas porque vale la pena y nos ilustra a todos. Bueno, realmente el tema de las bacterias intrahospitalarias es un tema complicado, difícil. Las entidades que se dedican al manejo quirúrgico de muchas especialidades están abocadas en sus salas de cirugía a convivir con microbios que son propios de cada una de estas patologías o enfermedades. Ocasionalmente, por el uso indebido de los antibióticos, por el manejo inadecuado de las infecciones, repito, ocasionalmente uno de estos microbios, de estas bacterias a las que usted se refería, puede quedar viviendo, por decirlo de alguna manera, en la sala quirúrgica. Todas las instituciones tienen comités muy serios, tienen toda una parafernalia montada alrededor de esta problemática para minimizarla. Esos comités trabajan arduamente para prevenir en primera instancia y si se presenta un tipo de este tipo de bacterias, atacarla y vencerla. Sin embargo, el armamentario médico frente a algunas bacterias se queda corto, por lo que les explicaba, la resistencia que empiezan a hacer estos microbios a los tratamientos. Sin embargo, el parte es tranquilizador. Todas las instituciones serias luchan día a día para tener a raya cualquiera de estas bacterias. No significa que ocasionalmente aparezca, como les mencioné, una de estas bacterias atroces. Sin embargo, estos comités son de formación continua y de trabajo constante para prevenirlo. Creo que vale la pena, antes de hacer la segunda pausa institucional de hoy en Medellín Ciudad Saludable, recoger, doctora Fanny Isabel, estos elementos. El doctor Arango nos ha entregado elementos fundamentales para esta conversación y queremos presentárselos, y para eso aprovechamos al doctor José Burgos, que es otro cirujano plástico, que nos indica cuáles son los riesgos, las edades, qué debe hacer un paciente para minimizar el riesgo de una cirugía plástica. Los riesgos que uno le explica de una cirugía, sea plástica, sea cirugía general, sea cualquier tipo de cirugía que se le realice a un paciente, van a ser riesgos como infección, ¿cierto? Por eso el paciente siempre debe saber que puede haber infección, puede haber seroma, puede haber equimosis o hematoma, que es acúmulo de sangre o de aguasangre, puede haber necrosis del tejido. Los exámenes que realizamos para prevenir cualquier tipo de patología o de enfermedad o de complicación, por ejemplo, se hace un examen de orina, va dentro de la rutina que se realiza, que son exámenes de sangre, exámenes de orina. Si hay una infección urinaria, este paciente se trata primero la infección urinaria y después se le realiza su cirugía. Si en el examen de sangre encontramos que está con una anemia, pues se trata primero esa anemia y después se le realiza la cirugía para prevenir o disminuir los riesgos después de estas cirugías.
una persona que tenga múltiples patologías, que sea hipertenso, que sea diabético, insulinodependiente, que haya sufrido trombosis venosas anteriores, son pacientes que uno debería de decirle no puedes realizarte este acto quirúrgico, esta cirugía por tus antecedentes, es mejor que no te lo realices para evitar posibles inconvenientes durante o después de la cirugía. Para una cirugía, el paciente debe de tener en cuenta en su casa, por ejemplo, una buena alimentación, diría yo. El paciente no debe de mentirle al médico si ha tenido enfermedades antes de esa cirugía. No deben de consumir alcohol unos días antes de la cirugía, eso es importante. No deben de consumir cigarrillos. Hacer esta práctica para que tenga un buen procedimiento, para que tenga un buen resultado y para que sea una persona que no tenga ninguna complicación después del acto quirúrgico. Los pacientes hoy en día deben de realizar sus procedimientos con personas calificadas, con personas, cerciorarse de que sea cirujano plástico y de que esté en buenas manos, ya que cualquier eventualidad que se le presente durante o después del acto quirúrgico, va a saber solucionarlo. A las sesiones del Consejo de Medellín llega el estudio del presente y del futuro y la situación del río Aburrá. El río Medellín, muy a propósito de las transformaciones que se avecinan y su impacto en el ordenamiento del territorio, la vivienda y de la movilidad. Este miércoles 23 de octubre, de 9 a 12 del día por Telemedellín, el futuro de nuestro río Aburrá o río Medellín. En Medellín bajó el desempleo al 10.4%. A agosto del 2013, el número de personas empleadas es 1.742.000 personas. Hace un año, o sea, en agosto del 2012, teníamos 1.663.000. Se crearon entonces 79.246 puestos de trabajo. El sector privado ofrece el 95% de las plazas de empleo. El sector de restaurante, comercio y hoteles creó 35.902 puestos de trabajo. El segundo lugar estuvo lo que llamamos servicios comunales, sociales y personales, que estos son personas profesionales independientes. Hubo 32.700 profesionales independientes nuevos trabajando. En tercer lugar estuvo actividades inmobiliarias con 32.200 puestos de trabajo nuevos. Más empleo, más oportunidades, más seguridad para Medellín. Eso es vida. Medellín, todos por la vida. La música romántica desde el vientre de mamá. Mamá siempre con las canciones del ayer, canciones inolvidables como Leonardo Fabio, como Leonardo, pero sobre todo Sandro. Apenas tuve la oportunidad de nacer, dijo, este muchacho se va a llamar Sandro. Siempre he sostenido que donde mueren las palabras, nacen las canciones. Me iba por el barrio Belén con mi grabadora, una grabadorcita pequeña, a todo volumen, a taco. Y me sentía orgulloso con la música romántica por todo el barrio. Y era la que me identificó por siempre. Con la música verdadera, con las canciones que expresan sentimientos. Qué bonito un te amo, qué bonito un me gustas mucho, qué bonito un quieres ser mi amante, pero con canciones. Yo soy Sandro Alberto Muñoz y los espero todos los sábados de 8 a 9 de la noche en Ciudad Enamorada, aquí en Telemedellín, porque aquí te ves. En Telemedellín, aquí te ves. Bueno, y continuamos hablando con el doctor Fabio Arango, ya en el último bloque del programa sobre complicaciones de cirugías plásticas. Y quiero aprovechar, doctor, para preguntarle, ¿rango de edades para realizarse cirugías plásticas? Bueno, es simpático porque no existe un rango específico. Las necesidades dependen también de las edades.
Fíjense ustedes cómo unas orejas en pantalla, pues los que tienen las orejas muy paraditas, lo ideal no es que esperen a ser hombres o mujeres adultas porque en el camino habrán sufrido pues el atropello y el abuso de sus compañeros de edad. Claro. De tal manera que hay edades para cada cirugía. Como les mencionaba, en las orejitas, 7 añitos está bien, que uno espera que la oreja crezca, que uno con su cirugía no vaya a generar un daño. Y hay cirugías en el otro extremo de la vida, generalmente las cirugías antienvejecimiento, las cirugías de tensiones faciales, la cirugía de levantamiento de las cejas. Son cirugías que tienen como 2 picos, entre los 40 y los 50 el primer pico y en la década de los 60 mediados el segundo pico. Fíjense cómo cubrimos prácticamente todos los rangos de edad, pero específicamente enfocados en ciertos procedimientos. Explíqueme, doctor Arango, y rápidamente porque se nos agota el tiempo, pero es que la doctora Fanny Isabel lo dijo el doctor José Burgos, el tema del cigarrillo, del consumo del cigarrillo y de los fumadores, porque se puede incrementar el riesgo, y también mencionaban por ahí el tema de la aspirina o de esas anticoagulantes. Sí. Bueno, empiezo con el segundo punto, el de los anticoagulantes. La mayoría de las personas conocen el peligro de utilizar estas sustancias, la aspirina, el Azahuin, el Mejoral, el Alka-Seltzer, porque producen, como me lo dicen los pacientes, una clarificación de la sangre, es decir, impiden que las plaquetas se agreguen y formen un coágulo y la persona puede sangrar más. Actualmente, por ejemplo, estamos en una sociedad que consume unos niveles importantes de antioxidantes, ginkgo biloba, té verde, alfa omega 3, alcachofa, ginseng, vitamina E, todas esas sustancias que son muy buenas para una cosa, en el momento de pensar en cirugía son contraproducentes porque producen un efecto similar, de tal manera que cuando piensen en esta cirugía o en cualquier otro tipo de cirugía, esas sustancias deben ser suspendidas por lo menos 15 días antes. Perfecto. Y el cigarrillo tiene un efecto específico sobre los vasos sanguíneos. Las sustancias que posee el cigarrillo producen un estrechamiento importante de los vasos pequeños, lo que va a impedir que la sangre llegue con todos sus nutrientes a la zona que uno opera. Y eso aumenta los riesgos de que esa zona, al quedarse sin circulación, se muera o se necrose. Son como los 2 riesgos fundamentales alrededor de esas sustancias. Bien. Lo ideal entonces es que el fumador suspenda, pues lo ideal es que no fume. Correcto. Pero el fumador se puede hacer una cirugía plástica, suspenderlo un tiempo antes. Sí, aunque también se ha visto que cuando son fumadores empedernidos, suspender súbitamente el cigarrillo produce otros efectos malucos a la hora de operar. Sin lugar a dudas, lo ideal es disminuir por lo menos la cantidad de cigarrillos que se fuman al día. Eso en algunas cirugías en particular. Ojalá no haya tabaquismo asociado al procedimiento porque sin lugar a dudas se aumentan los riesgos. Doctor Arango, yo creo que solo nos queda tiempo para orientar a los televidentes frente en dónde consultar que el cirujano plástico con el que voy a realizarme una intervención, pues sí está avalado, certificado, reconocido por las autoridades para ello. Pues básicamente hay 2 sitios donde uno puede hacer la verificación. La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, que tiene su página web, vos la mencionaste ahora. Entonces déjeme la muestro, doctor Arango, para que los televidentes vean y anoten de una vez www.cirugiaplástica.org.co. Miren, aquí donde dice servicios, dice buscar cirujano. Dan clic ahí y se abre un sitio donde ustedes pueden digitar el nombre o los especialistas que están avalados por la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. ¿Y el otro mecanismo, el segundo? Ya localmente la Corporación Antioqueña de Cirugía Plástica, que es ya más reducido, es una entidad más pequeña, pero que agrega y congrega a los cirujanos plásticos del departamento. Cabe anotar que ocasionalmente un cirujano recién graduado no ha hecho todos sus papeles para aparecer en la sociedad, sin embargo, la sociedad los tiene ya bajo su mira y puede dar fe de ellos. Ahora agregaríamos, doctora Fanny Isabel, el número telefónico de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Exactamente, es el 409-9000. Allí les pueden brindar información sobre todo sobre las instituciones, las IPS donde se van a realizar estos procedimientos quirúrgicos y asegurarse que estén bajo la normatividad de la Secretaría. O llaman a ese número o simplemente van al edificio Gobernación de Antioquia, 8º piso, oficina 830 y ahí pueden consultar. Exactamente. Para que tomen todas las medidas. Hacerse una cirugía plástica es un derecho, todos podríamos hacerla, tomar la decisión, es voluntario, es seguro, pero el mensaje de hoy, hay que minimizar los riesgos.
Doctor Arango, muchas gracias por acompañarnos, hombre. Muy amable. No, les agradezco enormemente la invitación, muy complacido y por supuesto un saludo a toda esta Medellín y a este Antioquia. Gracias y seguramente lo volveremos a molestar en una próxima oportunidad. No, será un placer, siempre es un placer. Sí, doctor, mil gracias por las recomendaciones y por el tiempo, que yo sé que es muy valioso. Y a los televidentes les cuento que mañana, 3 de la tarde, porque mañana es miércoles, vamos a tener otro tema y vamos a tener dermatóloga invitada para hablar de alopecia. Alopecia son aquellos trastornos en el crecimiento, en el nacimiento del pelo en ciertas zonas, no solamente en el cuero cabelludo, sino en algunas otras partes del cuerpo. Entonces preparen sus preguntas, que pasen feliz tarde y los esperamos mañana. Imagino que son muchas preguntas, ese tema debe ser bien ganchudo. Sí, señor. 3 de la tarde, ¿no? Mañana a las 3. Taquillero, sí. Gracias, hasta mañana entonces. Aquí te ves, aquí te ves.